Llega un punto en el que cambias, tal vez no de golpe, tal vez sin darte cuenta, pero ya no eres el mismo. Y aún así sigues intentando actuar como antes, convenciéndote y convenciendo a los demás de que nada ha cambiado. Como si ignorarlo fuera suficiente para que todo encaje otra vez, pero en el fondo sabes que no es así, porque mientras más intentas ser quien eras, más te alejas de todo y de todos. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando ya cambiaste pero no sabes cómo aceptar en quién te estás convirtiendo? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Hora de Aventura. Es un nuevo día para Finn, Jake y Vimo, pero algo no está bien. Finn se ve agotado, aunque no queda claro por qué. Jake le pide la jalea como si nada, pero hay algo extraño en su apariencia. Ahora es azul. La tensión crece cuando vemos que tanto Finn como Vimo están afectados. Vimo incluso está al borde del llanto, mientras Jake actúa con total normalidad. Finn intenta iniciar la conversación y le pregunta a Jake qué tal sabe su pan. Jake responde que está rico, pero de inmediato comienza a filosofar. Dice que puede sentir las emociones del pan. Eso hace que Vimo estalle, pues parece que tanto él como Finn ya no soportan escucharlo. Finn intenta mantener la calma y le dice que tal vez solo tiene el sentido del gusto hiperdesarrollado, pero finalmente confronta a Jake, diciéndole que se ve diferente. Jake lo niega rotundamente, pero Finn insiste, pues ¿cómo va a ser el mismo si ahora es azul? Tiene 5 ojos, es más grande y su cuerpo sigue cambiando constantemente. Jake comienza a ponerse a la defensiva, pues no le gustan las preguntas de Finn, y justo en ese momento le brotan una especie de alas. Vimo no puede más y comienza a gritar por la nueva apariencia de su amigo, y aparte porque se acordó que un día antes intentó ver una película en un servicio de streaming y le pareció que ese contenido no estaba disponible, pero para eso existe CyberGhost VPN, ya que con esta herramienta puedes desbloquear catálogos de más de 40 servicios de streaming, incluyendo Netflix, Prime Video, entre muchos otros. Con solo unos clics puedes conectarte a servidores de otros países y acceder, por ejemplo, el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que cuenta con aproximadamente un 50% de contenido más del que tenemos en Latinoamérica. CyberGhost también cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y es uno de los proveedores de VPN mejor valorados actualmente. En plataformas como Trustpilot mantiene una calificación casi perfecta, respaldada por miles de reseñas que lo califican como excelente. Eso habla no solo de su alcance, sino de la confianza que genera entre sus usuarios. Además del acceso a más contenido, también tiene otro punto que considero igual de importante: la seguridad. Hoy en día es mucho más fácil de lo que parece que nuestra información quede expuesta en el internet, incluso sin hacer nada o porque entres a links sospechosos. CyberGhost VPN cifra y redirige el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países, lo que añade una capa adicional de privacidad mientras navegas. Así, tu actividad en línea se mantiene protegida frente a terceros. En la descripción encontrarás el enlace de descarga para que puedas probar, proteger tu información mientras navegas y acceder a contenido disponible en otros países. Funciona en Windows, Mac, Android, iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, lo cual es perfecto para compartir con amigos o familiares. Con el link en la descripción o el primer comentario fijado vas a obtener una super oferta de solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, lo que es igual a un 83% de descuento. Además, con su garantía de reembolso de 45 días, lo cual está súper. Más tarde, en la dulce taberna, Jake se reúne con varios amigos para hablar de sus cambios recientes. Asegura que todo es físico, que en esencia sigue siendo el mismo de siempre. Le pregunta a la cerveza sucia si cree que ha cambiado en algo más que en su apariencia, y la cerveza responde que no, que sigue siendo el mismo. Jake intenta convencerse de que Finn está exagerando, pero todo cambia cuando Jake grita que es Jake. La cerveza sucia duda, dice que si realmente es Jake, entonces sí hay algo distinto. Jake entonces se confunde. No logra entender que ha cambiado más allá de lo físico y empieza a pensar que quizá necesita volver a su antiguo color amarillo para que los demás lo reconozcan. Arcoiris intenta ayudarlo y logra devolverle su color original, pero solo por unos segundos. Este episodio a simple vista puede sentirse extraño, y la primera vez que lo ves, tú sientes que o únicamente es raro o únicamente es divertido, pero que en sí no tiene una dirección clara. Pero justamente ahí, desde mi punto de vista, está lo interesante. Pues aquí no se aborda el tema del cambio de una forma típica. Ya hemos hablado muchas veces en el canal del tema del cambio, de esos cambios que llegan sin avisar, de esos cambios que no queremos y esos cambios que tenemos que tomar porque no nos queda de otra.
Pero aquí hay un matiz que no hemos tocado y que me pareció muy interesante, ya que no solo es el tema del cambio, sino de lo que pasa cuando muchas cosas en ti o incluso tú mismo enteramente ya es diferente y aunque lo sabes, no lo aceptas. Durante el episodio puede parecer que el problema es que Jake está cambiando y que eso afecta a los demás, pero en realidad el conflicto no va por ahí. No es el cambio en sí lo que incomoda, sino la resistencia de Jake a reconocerlo. ¿Y por qué? Pues entre muchas cosas te aferras a cómo eran las cosas, no porque esté mal. Al final del día, Jake está en un proceso de cambio que no quiso pero sabe que ya sucedió, sino porque todavía está intentando entender si eso que era sigue siendo parte de él. Y en medio de eso aparece una tensión constante. Y entonces aparecen varios cuestionamientos como ¿qué pasa cuando todo en tu vida empieza a sentirse distinto? Pero tú todavía no sabes quién eres en medio de ese cambio. Ahí es donde está el verdadero conflicto en Jake. Porque no es solo que esté resistiéndose, es que tampoco ha procesado quién es ahora. Está en ese punto incómodo entre lo que era y lo que es ahora. Y eso, más que una simple negación, es una especie de pausa donde nada termina de encajar. Y eso, queramos o no, también afecta a los demás, porque convivir con alguien que se encuentra en esa situación puede conllevar a momentos de tensión. Y no solo por la resistencia de la persona por no aceptar que ya cambió, sino porque rompe la convivencia de la que los demás ya estaban acostumbrados a tener, e incluso obliga a que se adapten a tu nueva forma de ser. Pero ¿cómo te logras adaptar si la otra persona aún no acepta que ya cambió? Y eso a veces incomoda porque no sabes bien cómo tratar a la otra persona. Lo que nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué alguien que parece no avanzar puede llegar a incomodar tanto? Tal vez una posible respuesta, como lo es en muchísimas cosas, es que nos desespera lo que no podemos controlar. Y en este caso un tema tan complejo como el cambio. Esa noche Jake tiene un sueño. Se ve a sí mismo con su antigua apariencia, perdido en una especie de laberinto. Mientras avanza se encuentra con una criatura que se parece a su nueva forma azul. Y al tocarla, Jake cambia de lugar. Aparece atado en un vacío mientras la criatura se transforma en distintas figuras, como un murciélago, lo que lo llena de miedo. Luego el escenario vuelve a cambiar. Ahora está en una habitación con su hermano Hermione, que pinta una montaña. Lo raro es que no se parece en lo absoluto a una montaña. Jake le dice esto a su hermano, pero Hermione solo le pregunta quién es su acompañante. Jake asegura que está solo, pero al voltear vuelve a ver a la criatura azul. Asustado se cubre los ojos y al abrirlos aparece su padre, Joshua, mostrándole trucos extraños. El sueño se vuelve cada vez más confuso. Jake despierta alterado y le cuenta a Finn que soñó horrible, a lo que Finn le sugiere dibujar la pesadilla para sacarla de su mente. Jake lo hace recreando cada parte hasta llegar al resultado, que termina siendo la criatura azul que vio en su sueño. Sin respuestas, Jake recorre la casa pensando qué hacer, hasta que encuentra una imagen, una de la misma montaña que Hermione pintaba en su sueño. Esto le da una pista, así que decide ir en su búsqueda. Al llegar al desierto se encuentra con James, quien al principio no lo reconoce. Cuando confirma que es Jake, lo invita a pasar a comer frijoles, pero todo se vuelve aún más extraño dentro de la casa, pues Jake ve el mismo cuadro que apareció en su sueño, la montaña, representada de forma abstracta. Ahora, mucho más confundido, le pregunta a James si no sabe dónde está su hermano, a lo que James le dice que está detrás del muro de cascada. Jake atraviesa el muro y se encuentra con Bryce, quien intenta impedirle el paso. Pero tras un enfrentamiento, Jake logra avanzar y finalmente llega con Hermione. Ahí lo encuentra pintando más cuadros abstractos. Jake le dice que vino a salvarlo, que él no es un artista abstracto sino un pintor de paisajes. Pero Hermione lo contradice y le dice que no hay nadie a quien salvar, pues ahora le gusta el arte abstracto y está bien. Eso ahora es lo que le gusta y disfruta hacer. Jake no lo acepta, cree que algo le pasó o que alguien lo cambió para que ahora haga lo que hace. Pero Hermione insiste, dice que simplemente cambió de técnica y de arte, y eso también está bien. Incluso le dice a Jake que él mismo ha cambiado mucho, pero Jake se aferra a negarlo, pues para él lo único distinto es su apariencia. Hermione le dice a su hermano que no es así, y que debe aceptar que ahora ya no es el mismo. Abrumado, Jake se quiebra, comienza a llorar y repite que sigue siendo el mismo de siempre, que no hay nada diferente en él. Le pide a su hermano que también vuelva a ser quien era antes, el que pintaba paisajes, y que todo vuelva a la normalidad. Hermione le responde que eso es imposible, y que no hay nada ni nadie que lo haya obligado a cambiar, simplemente ocurrió. Un día dejó de disfrutar lo mismo, probó algo nuevo y encontró otra forma de expresarse.
y eso no borra lo anterior. Su arte de antes sigue siendo parte de él, igual que el de ahora. Al principio debo admitir que, al menos en mi caso, yo no comprendía del todo por qué este episodio se llamaba Abstracto, ya que no creía que solo fuera una referencia al arte que se muestra en el episodio. Pero conforme avanza esta historia me queda claro por qué, pues esto se trata de una forma muy interesante. El concepto no está solo en los cuadros, sino en lo abstracto del cambio, o mejor dicho, en lo difícil que es entenderlo cuando rompe por completo la idea que tenías de ti mismo. Y es que el cambio muchas veces funciona así, no tiene una forma clara, no sigue una lógica que podamos anticipar, y sobre todo, no siempre llega por algo negativo. Estamos muy acostumbrados a asociarlo con pérdidas, crisis, momentos difíciles, pero no siempre es así. A veces aparece como una oportunidad, como algo bueno, y otras veces simplemente es algo incierto. Ni bueno ni malo, de entrada, solo algo que no sabes cómo interpretar todavía. Llega en ese punto ya no es exactamente el mismo, pero tampoco está claro en qué se está convirtiendo. Y ahí es donde está el conflicto. No es solo que haya cambiado y no lo acepte, es que está en medio de algo que no termina de entender. Intenta seguir siendo el de antes, como si pudiera volver a esa versión, pero al mismo tiempo tampoco sabe si quiere o no lo que está viniendo, y por eso todavía se siente raro, incómodo, incluso para los demás. A lo largo del episodio hay varias señales de esto, como ese cuadro que no se parece a la montaña que representa, y es una buena analogía. A veces esperas que tu vida tome cierta forma, como en este caso la montaña, pero lo que aparece es algo completamente distinto. No es lo que imaginabas, no sabes bien qué es, y ni siquiera sabes si te gusta o no. Y eso genera rechazo, confusión, resistencia, pero no necesariamente porque esté mal, sino porque no encaja con la idea que tenías antes. El problema no es siempre resistirse. A veces esa resistencia también es parte del proceso. Es cuestionarte si ese cambio realmente te pertenece, si quieres integrarlo o si hay algo de lo que eras que todavía no estás listo para soltar. Porque no todo cambio es automáticamente algo que debas aceptar sin más. Algunos y la mayoría requieren tiempo y otros incluso pueden no ser lo que quieres para ti. Pero lo que sí suele romper más que el mismo cambio es quedarse atrapado en un punto sin siquiera avanzar o retroceder. Cuando una etapa en tu vida ya se movió y lo sabes perfectamente, pero tú sigues actuando como si todo siguiera igual, y eso se nota, se siente innecesario, forzado, incómodo, y eso genera más conflicto de lo que genera el propio cambio. Y sí, es natural querer seguir aferrado a ese lugar. Creer que si actúas como si todo siguiera igual te va a mantener en el mismo lugar. Y esto tal vez lo hagamos porque tal vez le teníamos fe, vaya la redundancia, a lo que teníamos. Tal vez sentíamos que aún teníamos mucho por dar o simplemente no queremos soltarlo. Y eso es completamente válido. Y justamente si te encuentras ahí, el episodio deja una lección que debes escuchar. Lo que fuimos no desaparece. Todo lo que hicimos, lo que nos gustaba, lo que construimos, sigue siendo parte de nosotros. El punto no es borrarlo, sino entender qué lugar ocupa ahora. A veces un cambio no llega como lo esperabas. No es esa montaña que tenías en mente, es algo distinto. Incluso irreconocible bajo tus propias expectativas. Y no siempre sabes si eso te va a llevar a algo mejor, pero tampoco puedes entenderlo del todo desde la versión que eras antes. Por eso es abstracto. Porque no siempre lo vas a aprender al inicio. A veces te vas a aferrar, a veces lo vas a negar. Y más que aceptarlo rápido, a veces lo que tienes que hacer es aprender a ver qué es realmente eso que tienes de frente. Jake por fin entiende a dónde lo han llevado sus dudas y su travesía. Todo ha cambiado y no hay forma de detenerlo. Le pide a Hermione ver más de su arte, como si allí pudiera encontrar una respuesta. Y de alguna forma la encuentra. Frente a esa galería llena de formas extrañas, colores que no siguen reglas y figuras, Jake comprende la analogía abstracta. Entiende que ese cambio constante es su estado natural, igual que el de todos. Siempre estamos transformándonos, cambiando, por dentro, por fuera o en ambos, y resistirle o tenerle miedo solo lo hace más difícil. El cambio es inevitable. Lo que sí podemos sostener es la claridad de quiénes somos en medio de todo eso. Con esa idea, Jake regresa a casa con su apariencia de siempre. No porque haya dejado de cambiar o porque haya vuelto a ser el de antes, sino porque por fin dejó de negarlo. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí. Ya que aquí analizamos el día en que Jake cayó en un sueño bastante tétrico en un mundo hecho completamente de Jake.
y ahí tuvo una crisis existencial bastante fuerte sobre la existencia de la vida. Y entonces este episodio te puede contestar una pregunta bastante fuerte: ¿estás viviendo o solamente estás existiendo? Entonces lo vemos en este video. Y para proteger tu información mientras navegas y acceder a contenido disponible en otras regiones, nuevamente te recuerdo que el enlace para probar CyberGhost VPN está aquí abajo en la descripción. Es una opción sin riesgos para quienes buscan más libertad y seguridad al navegar. Gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video.